Muy buenos días, les habla Juan Carlos Ospina Mosquera, soy abogado de profesión. Recuerde que seguimos en el aislamiento preventivo en contra del COVID-19 según las últimas directrices del señor presidente hasta el 11 de mayo del presente año. En la mañana de hoy tengo algo muy importante para hablar, que es un tema que me han venido constantemente consultando, y es el tema de cómo manejar el derecho al régimen de visitas o el derecho al compartir con los hijos menores, digamos de aquellas personas que no están conviviendo actualmente con sus menores por alguna separación, divorcio, etcétera, etcétera. Entonces, me di a la tarea de hacer un análisis, no solamente por la normatividad, sino algo a nivel personal, porque también lo estoy viviendo. Soy padre de 5 hijos y también convivo con 2 de ellos, 3 de ellos están con su madre, y también he tenido que tener, digamos, algunas restricciones, y también, digamos, manejar un tema muy importante con la madre con el fin de evitar conflictos para ejercer, digamos, ese derecho que tienen tanto los menores como los mismos padres. Entonces, quise titular, digamos, esta charla, cómo vivir el régimen de visitas en medio del COVID-19, derecho versus aislamiento preventivo. Lo primero que tenemos que ver es que el régimen de visitas en nuestro, digamos, normatividad colombiana. En la normatividad colombiana no vamos a encontrar, ni en la Constitución, ni en las leyes, vamos a encontrar algo en este momento que regule especialmente el tema de cómo manejar el reglamento de visitas en medio de la pandemia que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el legislador nunca, se imaginó, digámoslo así, que íbamos a pasar por una situación como esta. Entonces, si usted se va a buscar en la normatividad como tal, no va a encontrar que haya una ley que le diga, mire, en este tiempo se debe manejar el régimen de visitas de esta y de esta manera. Si bien hay un comunicado del Instituto de Bienestar Familiar, que ahorita más adelante lo vamos a ver, tengo un concepto acerca del tema. Eso al final de la charla lo vamos a estar viendo. Ahora bien, veamos qué es el derecho a visitas o al compartir con nuestros hijos menores en los cuales no, digamos, vivimos bajo el mismo techo. El régimen de visita, digamos que es una relación filial entre padre o madre e hijo, y también, digamos, entre abuelos maternos y nietos o abuelas maternas y nietos, etcétera, etcétera. Es en este momento la persona que, digamos, que tiene el cuidado personal. Hay una relación filial entre padre y el hijo menor, pues que digamos que por ministerio de la ley, y también digamos por la parte de nuestra naturaleza como humanos, pues digamos que se desencadena de esta misma. Para que vayamos entendiendo, digamos, un poco el desarrollo de este tema, debemos hablar digamos, de dos tipos de relaciones. Existe la relación de tipo patrimonial entre padres e hijos, que es el derecho a la herencia y el derecho a los alimentos. Digamos que ese es uno de los derechos de tipo patrimonial. Y otro es una relación de tipo personal, que ahí vemos lo que es la patria potestad, que se ejerce entre padres y menor. La patria potestad, digamos que es el derecho de la administración de los bienes, el usufructo legal y la representación legal del menor. También tenemos entre este tipo personal la custodia, el cuidado personal y el derecho al régimen de visitas, que es el que quiero tocar especialmente en esta mañana. Bueno, hablemos acerca también de situaciones que se presentan cuando, digamos, hay una ruptura de la relación matrimonial con el divorcio, una ruptura de la relación marital, cuando, digamos, no son casados, pero también convivieron en un tiempo y procrearon hijos durante esa relación, o también cuando, digamos, hubo hijos en medio de un noviazgo, digamos, o hijos que no fueron planeados. Independientemente de estas situaciones, si hubo divorcio o ruptura de la relación marital de hecho, o un hijo en medio del noviazgo,
o un hijo no deseado, pues digamos que nacen unos derechos para ese menor, que son los derechos a los alimentos, el derecho a la custodia, el cuidado personal y el régimen de visitas. Entonces, el hecho de que tengamos un hijo, independientemente de lo que haya pasado con la pareja, el derecho sigue permaneciendo según nuestra normatividad, pues hasta los 18 años, y se están estudiando hasta los 25 años en cuestiones de alimento, y eso va mucho más allá con el cuidado personal, con la custodia y con el régimen de visitas, etcétera, etcétera. Es importante que el hecho que digamos no se cumpla alguno de estas obligaciones no quiere decir que también ese afecte a otro, digamos, de los derechos, porque muchas de las, digamos, de las personas, en especialmente, estoy hablando con mucho respeto a veces de las madres, que digamos casi en un 95% siempre quedan con el cuidado personal del menor. A veces cuando el padre se atrasa en la, digamos, en la consignación de los alimentos, cuando llegaron a algún acuerdo quincenal, semanal o mensual, le dicen al padre: no, porque como usted no me ha dado la cuota alimentaria, entonces usted no tiene derecho a ver el niño. Eso no se puede hacer, madre, eso no se puede hacer, padre. Si usted tiene el cuidado personal del menor y el padre que no está con ese, digamos, con esto, en este momento, es decir, el cuidado personal del menor, no quiere decir que porque no esté cumpliendo con los alimentos, usted tenga que negarle el derecho al régimen de visitas. Un derecho no se puede vulnerar con otro derecho. Eso es muy importante que lo entendamos. Eso es muy importante pues para entenderlo, porque muchas personas llegan a un juzgado, a una comisaría, digamos, con este conflicto, y lo primero que dicen es que como no da alimentos a mi hijo, entonces yo tampoco se lo dejo ver. Eso no se puede hacer. Otra que debemos tener en cuenta es que el camino para restringir algún derecho, si lo quiere hacer la madre o el padre, el camino para restringir el derecho al régimen de visitas es la privación de la patria potestad. Pero para usted, digamos, hacer una demanda de patria potestad hacia alguno de los padres, pues tiene que haber un abandono total y, digamos, un desapego, un aislamiento total del menor. No es tan fácil que le priven digamos, la patria potestad a uno de los padres simplemente porque no da alimento. Eso no llega ahí. Tiene que haber, digamos, un aislamiento o un desentendimiento total de alguno de los padres hacia el menor. Ahora, ¿cómo ejercer el derecho del régimen de visitas en este momento del COVID-19? Que es, digamos, parte de lo que quiero hablarles. Es importante tener en cuenta acerca de la comunicación permanente que debe tener el padre o la madre con el niño menor que no está bajo el mismo techo. Y para esto tenemos varias fuentes. Tenemos el WhatsApp. En este momento podemos hacer uso también del Skype, del Zoom, que es una plataforma nueva que acaba de salir, las videollamadas a través del WhatsApp, que ya podemos tener 4, digamos, simultáneamente. Si usted de pronto tiene varios menores, como en el caso mío, yo todos los días me comunico con mis hijos a través de videollamadas, con tres de mis hijos menores que no están bajo el mismo techo, y yo a través de ese medio logro todos los días estar en contacto con ellos en varias horas del día. Entonces eso es muy importante, papá, eso es muy importante, mamá, tener en cuenta los medios que ahorita tenemos tecnológicos para tener esa comunicación permanente con nuestros hijos que no están, como digo, en el mismo techo. Es importante también la comunicación permanente en cuanto a los horarios, digamos, no laborales del padre, y también los horarios no académicos, ¿cierto? Que el padre o la madre estén pendiente en diferentes momentos de cómo está el menor, cómo le fue en su colegio, cómo le fue digamos, en ese horario que usted no tuvo, digamos, la oportunidad de estar permanentemente con él. Pero esa comunicación diaria es muy importante, papá y mamá. ¿Para qué? Porque hace parte del crecimiento y del desarrollo que el niño necesita.
Y también digamos que una de la comunicación que es también supremamente importante es la comunicación entre el padre y la madre. Que infortunadamente cuando no existe esta buena comunicación es que empiezan los conflictos entre ellos y desafortunadamente ponen al menor como un caballito de batalla, digámoslo así, con el fin de a veces hasta manipular a alguno de los dos padres con el fin de sacar un provecho, y a veces el más grande es el provecho económico. Eso no se debe decir. Debe haber una comunicación constante, una comunicación directamente con padre y madre. ¿Para qué? Para efectos de diálogos positivos y negativos acerca del menor, decidir acerca de asuntos del menor, acerca de la crianza, acerca de la educación, acerca de permisos que la madre le vaya a dar o el padre le vaya a dar a su hijo. También en temas de salud, cómo está el niño en su evolución física, en su crecimiento, en su desarrollo mental, etcétera, etcétera. Siempre debe haber una comunicación constante. Eso es importante porque eso hace parte de la vinculación de los padres en el ejercicio de la custodia que la misma ley le otorga a ambos, y también vincularse en ese desarrollo del crecimiento del menor. Otra de las formas, digamos, de la comunicación permanente con los menores es también estar con ellos vinculados, papá, mamá, vinculados en tareas extracurriculares, a apoyarlos en los deportes que ellos estén haciendo, también compartir con ellos a una cita médica, también estar con ellos, digamos, en momentos donde ellos estén ejerciendo, digamos, situaciones aparte de sus ejercicios académicos, llevarlos a hacer algunas visitas que ellos necesiten. Todo eso que nosotros vinculamos, papá, mamá, eso hace parte de la custodia que la ley nos exige. No es recreación porque eso es un tema aparte, pero cuando nos vinculamos en citas médicas, en una tarea, ir a recibir las notas del menor, todo eso hace parte, digamos, del derecho a la custodia que usted como papá y como mamá tiene, y vincularnos en eso es ayudarle al crecimiento y a la salud mental del menor. Y el padre que se involucra con eso, la madre que se involucra con eso, créame que es supremamente importante porque el menor sabe que si no obstante papá y mamá no están conviviendo juntos por cualquier circunstancia que haya pasado, pues saben que papá existe y que mamá también existe independientemente si están bajo el mismo techo. Entonces eso para el crecimiento emocional y el desarrollo mental del niño es supremamente importante. También debemos colocarnos, digamos, de acuerdo, papá, mamá, en fechas importantes tales como las vacaciones de mitad de año, las vacaciones de fin de año, Semana Santa, también el receso que hay en octubre en el tema de los menores, 24 de diciembre, 31 de diciembre. Es muy importante que haya un diálogo entre padre y madre con el fin de que no haya un conflicto. Y ya en estas situaciones de cómo hacerlo, pues sentados, digamos, de común acuerdo pueden manifestar cómo hacerlo. A mí me parece supremamente importante que, digamos, en un cumpleaños de uno de los menores, puedan estar papá y mamá siempre y cuando haya una relación sana, una relación donde ya no haya más allá, digamos, de querer conformar nuevamente un hogar, porque el menor va a tener, digamos, ese querer de hacerlo, pero cuando, digamos, se supera esta situación y papá y mamá pueden estar al frente, digamos, en un cumpleaños, no le veo problema, ¿cierto? Porque el menor va a querer estar allá, también vincular el padre, los abuelos, las abuelas maternas, etcétera, etcétera. Y es importante, como les digo, llegar a estos acuerdos sin necesidad que intervenga una comisaría de familia, sin necesidad que intervenga bienestar familiar o una sentencia judicial, porque es triste, papá, mamá, tener que llegar hasta estos estrados para que sea un juez el que le diga: usted puede ver su hijo menor de viernes a domingo, tal fecha y tal fecha, o a la mamá. Es muy triste llegar a esto.
si nosotros nos sentamos a un diálogo con la madre de nuestros hijos, un diálogo donde hayan acuerdos importantes y también que se vinculen directamente al menor, que el menor también tenga la oportunidad de decidir si quiere o no quiere tal día, tal fecha o X vacaciones, es importante vincularlo con el fin de que él sepa que es importante, porque el menor es un niño de sujeto también a derechos, y uno de los derechos que él tiene también es decidir si quiere estar en esta fecha con papá y mamá, ¿cierto? Es importante, y de todo esto se logra a través de un diálogo y una confianza y de construir esa relación entre padres. ¿Para qué? Para que el menor no termine, digamos, siendo la víctima en todo esto, porque entonces llega el papá a sacarlo de la casa, este es mi día y hoy me lo tengo que llevar, y ahí es donde se incurren en los conflictos y terminan en un estrado judicial donde es un juez o un comisario de bienestar familiar imponiendo, digámoslo así, una resolución, una sentencia donde le dicen a ustedes qué día y a qué horas tienen que recoger el hijo. Es una situación muy, créanme, con todo respeto, una situación muy vergonzosa para uno como padre tener que llegar hasta ese estrado. Infortunadamente pues se llega, pero si tenemos un diálogo importante, creo que podemos saltarnos todo ese transcurrir jurídico que lo único que trae es un desgaste de la justicia y un desgaste emocional para ambas partes, incluyendo el menor. Igualmente, en el momento de que tengamos ese compartir con los hijos, tenemos que tener reglas en cuanto a la alimentación cuando el niño es trasladado a otras casas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces cuando los hijos se trasladan, digamos, a la casa del padre o a la casa de la madre, todas las familias tienen un hábito alimenticio muy diferente, entonces es importante de común acuerdo hablar con la madre de cómo se ha venido alimentando el menor, ¿para qué? Para que esto no traiga problemas de salud. Igual en la educación acerca de la disciplina del sueño, porque a veces cuando los hijos son trasladados, digamos, un fin de semana a digamos, a la residencia del papá, entonces en esos 3 días a veces se generan malos hábitos. Entonces la mamá viene o el papá viene con una disciplina en semana y llega el fin de semana y sea papá o sea mamá que lo tiene, pues genera algunos malos hábitos en cuanto a alimenticios, hábitos de sueño, de autoridad, de disciplina. Entonces es muy importante, como les dije, el diálogo entre papá y mamá con el fin de que las reglas que el niño está teniendo en una casa también las pueda tener en la otra casa. Y recuerden que cuando el niño es trasladado a la casa de otro de los padres, no es que el niño va a ir a otra casa, va a su segundo hogar. ¿Por qué? Porque es la casa de su padre, también es su casa, que es muy importante entenderlo. Y otra cosa también, pues como sugerencia, algo que digamos hago yo, a los hijos tener un ambiente especialmente para ellos, una habitación para ellos, tener su propia baño en caso de que se pueda, tener sus cosas personales para que ellos sepan de que no se están trasladando, sino que están llegando directamente a otro hogar que es la casa, o sea de su padre o sea de su madre. Si nosotros analizamos todo esto, papá y mamá, en esta situación que estamos viviendo del COVID-19, hay algo muy importante y es la solidaridad y la dignidad humana. Si nosotros somos solidarios, si nosotros tenemos una dignidad humana con nuestro menor, vamos a respetar muchos de los derechos fundamentales que tiene el niño. ¿Por qué? Les digo esto. En uno de los comunicados que expidió la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ella manifiesta que en tiempos de pandemia, lo que estamos viviendo, que el ejercicio del régimen de visitas no se puede interrumpir, que los padres pueden trasladarse, pues obviamente con todo el protocolo, digamos, a ejercer ese derecho. Eso es muy importante. Pero hay una cosa que se lo digo porque me ha pasado en consultas que me han llamado muchos de los clientes que infortunadamente están pasando por esta situación, y esto lo que ha llevado es a ejercer arbitrariamente, digamos, ese derecho, a querer llevarse y trasladar el menor simplemente porque hay una sentencia y una resolución de comisaría de familia o de bienestar familiar, y están pasando arbitrariamente por otro derecho más, que es la protección. En mi concepto,
en mi concepto como abogado, quiero decirles algo. Digamos que los comunicados que ejerce Bienestar Familiar no son leyes, para empezar. Simplemente son conceptos, simplemente son puntos de vista. Para empezar, entonces no son de obligatorio cumplimiento. Creo para mí, y en mi caso lo estoy ejerciendo, para mí es más importante la protección de los menores que ejercer arbitrariamente el derecho que en este momento están haciendo muchos de los padres porque tienen una sentencia judicial en mano y le dicen a sus madres, o viceversa, hoy es el fin de semana que me toca, entonces voy, como se dice vulgarmente, como sea, a sacar el menor de la vivienda, trasladarlo a otro lugar o a otro municipio, corriendo una cantidad de riesgos, y sabemos que pues en el decreto 417 del 17 de marzo de este año, donde el señor presidente decreta la emergencia económica, social y ecológica, habla acerca del aislamiento de los menores. Entonces acá nos encontramos en una situación supremamente complicada. Sabemos, y se los digo como padres, ¿qué hacemos? O dejamos nuestros hijos mientras pasa el aislamiento con un cuidado importante en el techo de papá o en el techo de mamá, o lo trasladamos sabiendo los riesgos que puede generar esta situación. Eso es una situación que la debe usted tomar con responsabilidad, papá y mamá. En mi caso, les digo, mis hijos, los 3 de mis hijos están con mamá en este momento. Yo he evitado, digamos, un acercamiento, digamos, directo con ellos, pues porque yo estoy, digamos, un poco más propenso, por lo que toca salir a la calle a comprar víveres, etcétera, etcétera. Entonces, al acuerdo que yo llegué con la madre de mis hijos es comunicarme a través de Skype, videollamadas, WhatsApp, Zoom, etcétera, etcétera, y constantemente estoy con ellos vigilando lo de sus tareas, que están en este momento haciéndolo virtualmente. Entonces también estoy ejerciendo ese derecho sin necesidad de colocarlos en riesgo. Entonces es muy, muy importante, papá y mamá. Si nosotros nos vamos en este momento a mirar si efectivamente el decreto que decretó la emergencia económica suspende las sentencias, resoluciones o acuerdos, pues no las ha suspendido. Pero más allá de una sentencia judicial, más allá de una resolución, está el cuidado de nuestros menores, y ponerlos en riesgo por trasladarlos me parece que no es necesario. Eso queda ya bajo sus manos, papá, y bajo sus manos, si efectivamente usted quiere hacer, digamos, ese traslado de los menores y ponerlos en este riesgo que infortunadamente pues pueden estar pasando. Entonces, como les digo, si nos vamos a mirar en la ley, no existe algo que regule actualmente el régimen de visitas por la pandemia que infortunadamente estamos viviendo. El decreto 417 no suspendió ni las sentencias ni las resoluciones. Y otra cosa que es muy importante, el concepto de bienestar familiar simplemente es un concepto, no es de obligatorio cumplimiento para que usted, papá o mamá, quiera ejercerlo de una forma arbitraria. Es mucho más importante que nuestros menores estén en casa, es mucho más importante que estén protegidos, es mucho más importante ejercer los medios tecnológicos que actualmente tenemos, como el WhatsApp, Skype, Zoom, videollamadas a través del mismo WhatsApp, que ponerlos en riesgo en las calles. Entonces creo que es importante dejarlos en casa. Y algo que quiero despedirme con esto, una frase: cuando hay amor, el amor desplaza las leyes y las sentencias judiciales. Por favor, no pongamos en riesgo a nuestros menores. Quédate en casa. Recuerda que si tienes alguna inquietud acerca del tema, puedes comunicarse al teléfono que aparece en pantalla. Y recuerden que si queremos salir pronto de casa, debemos quedarnos en casa. Feliz día.